Prometían devolver el dinero si la Apache no servía. Hasta que él la rescató. Juan siempre había soñado con tener su propia moto. No una cualquiera, sino una que le diera libertad, que lo hiciera sentir dueño de su camino, capaz de ir a cualquier lugar sin depender del transporte público. Vivía en una ciudad donde todo parecía moverse rápido, donde los autos y buses llenaban las calles desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Cada vez que veía pasar una moto, sentía una mezcla de emoción y deseo. Ese podría ser yo algún día, se decía mientras observaba cómo el conductor avanzaba entre el tráfico con facilidad y rapidez. Desde que comenzó a trabajar en una pequeña tienda de repuestos mecánicos, Juan había empezado a ahorrar. No era mucho, pero cada moneda contaba. Cada vez que guardaba algo de dinero en su pequeño frasco en la habitación, se imaginaba a sí mismo subiendo a su futura moto y recorriendo la ciudad, sintiendo el viento en la cara y la emoción de la velocidad. Sus amigos, que ya tenían motos, le contaban historias sobre viajes cortos por la ciudad, escapadas a pueblos cercanos y la sensación de libertad que solo una moto podía dar. Todas esas historias lo motivaban aún más, aunque también lo llenaban de ansiedad. Tengo que conseguir la mía, pensaba. Después de meses de ahorro, Juan empezó a buscar opciones. Visitaba concesionarios y talleres, preguntaba a amigos y hasta buscaba en internet. Su idea no era comprar cualquier moto, sino una que fuera confiable, que no le diera problemas desde el primer día. Sabía que las motos usadas podían ser riesgosas, pero también sabía que con cuidado podía encontrar una buena oportunidad. Fue en uno de esos días de búsqueda cuando encontró un anuncio que le llamó la atención, una Apache usada, en muy buen estado, con la promesa de que si la moto no funcionaba correctamente, le devolverían el dinero. Era exactamente lo que buscaba. El anuncio estaba lleno de fotos de la moto desde diferentes ángulos. Se veía limpia, con el motor brillante y sin señales visibles de golpes o rayones graves. El vendedor aseguraba que la moto había sido revisada y que todo estaba en perfecto funcionamiento. Además, la garantía de devolución le daba a Juan cierta tranquilidad. Si algo salía mal, podría recuperar su dinero. Eso le parecía justo y seguro, así que decidió llamar al vendedor para obtener más información. Cuando habló con el vendedor, Juan notó que era alguien amable, que parecía conocer bien la moto y dispuesto a responder cualquier pregunta. Le explicó todo sobre el mantenimiento que la moto había tenido, las piezas nuevas que se habían instalado y los cuidados que había recibido. Juan escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle, sintiendo cómo la emoción crecía dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía cerca de cumplir uno de sus sueños más importantes. Después de unos días de conversaciones y análisis, Juan decidió que era hora de hacer la compra. Ahorró cada centavo restante y fue al lugar donde estaba la moto. Al llegar, se encontró con un taller pequeño pero ordenado, con varias motos estacionadas y el dueño del lugar esperándolo con una sonrisa. Juan se acercó a la Apache, tocó la superficie fría del metal, revisó cada parte visible y sintió como su corazón latía más rápido. La moto era hermosa, tal como se veía en las fotos, y por un momento sintió que todos sus esfuerzos y ahorros habían valido la pena. El vendedor le explicó nuevamente la garantía. Si la moto no funcionaba, Juan podía devolverla y recuperar su dinero. Eso le daba seguridad, pero también despertaba una pequeña duda en su mente, ¿y si algo realmente fallaba? Aún así, decidió confiar y hacer la compra. Pagó la cantidad acordada y recibió la moto con las llaves en la mano. Por primera vez, sintió la emoción de ser dueño de algo que había deseado tanto, algo que representaba libertad, esfuerzo y perseverancia. En los días siguientes, Juan disfrutaba cada momento con su moto. La sacaba para recorrer la ciudad, sentía la emoción de acelerar y la satisfacción de controlar algo tan poderoso bajo sus manos. Cada viaje era una pequeña aventura, y cada viaje aumentaba su amor por la Apache. A veces se detenía en un parque o en una esquina tranquila para mirar su moto, imaginando todas las historias que aún viviría con ella. Pero, como suele pasar en la vida real, no todo era perfecto. Un día,
mientras regresaba del trabajo, Juan notó un sonido extraño en el motor. Al principio pensó que era algo menor, tal vez solo un pequeño ajuste, pero al continuar, el sonido se hizo más fuerte y notó que la moto no respondía como antes. El freno trasero también parecía fallar un poco, y sintió como la emoción de los primeros días comenzaba a mezclarse con preocupación. ¿Qué pasaría si la moto realmente no funcionaba? La garantía le daba cierta seguridad, pero Juan sabía que tendría que actuar rápido para no quedarse con un problema mayor. Ese momento de duda fue el primer desafío real de su experiencia con la moto. Hasta ese día, todo había sido emoción y alegría, pero ahora comenzaba a sentir la realidad. Tener una moto propia implicaba responsabilidad, cuidado y, a veces, enfrentarse a problemas inesperados. Juan decidió que no se dejaría vencer por la frustración. Recordó todo el esfuerzo que había hecho para llegar hasta allí, cada día de trabajo, cada moneda ahorrada, cada decisión que lo acercaba a este momento. No podía rendirse tan fácilmente. A partir de ese día, comenzó a investigar soluciones. Buscó talleres confiables, preguntó a amigos con experiencia y comenzó a aprender más sobre mecánica básica para poder identificar problemas por sí mismo. La Apache no era solo una moto ahora, era un desafío que ponía a prueba su paciencia, su creatividad y su capacidad de encontrar soluciones. Cada paso que daba lo acercaba más a la comprensión de su moto y de cómo cuidarla correctamente. Juan también aprendió algo importante sobre la confianza y las promesas. La garantía le ofrecía una salida fácil, pero él quería intentarlo primero, quería probar que podía cuidar y rescatar algo que había sido valioso para él. Esa decisión marcaba una diferencia, no solo quería recuperar su dinero si algo salía mal, sino que quería sentir la satisfacción de resolver un problema por sí mismo. Era un aprendizaje silencioso, pero profundo, sobre esfuerzo, responsabilidad y resiliencia. Mientras la emoción inicial comenzaba a mezclarse con los primeros retos, Juan se sentía más consciente de lo que significaba tener algo propio. La Apache ya no era solo un símbolo de libertad, sino también un recordatorio de que los sueños requieren trabajo, paciencia y, a veces, enfrentarse a situaciones complicadas. Cada sonido extraño del motor, cada ajuste que debía hacerse, le enseñaba más sobre perseverancia y sobre cómo valorar aquello que se logra con esfuerzo. Con cada día que pasaba, Juan comenzaba a planear el futuro con su moto. Imaginaba viajes cortos a pueblos cercanos, escapadas de fin de semana, e incluso recorridos improvisados por rutas desconocidas. Pero también planificaba cuidadosamente el mantenimiento y cómo enfrentar cualquier problema que pudiera surgir. Entendía que tener una moto era un privilegio, pero también una responsabilidad constante. La historia de Juan y su Apache, que apenas comenzaba, estaba llena de emoción, aprendizaje y pequeños desafíos. La primera parte de su aventura terminaba con un sentimiento de anticipación. Él sabía que cada problema que surgiera sería una oportunidad para crecer, para aprender y, sobre todo, para demostrar que podía cuidar de algo que había trabajado tanto para obtener. La emoción y la curiosidad eran más fuertes que el miedo, y Juan estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque la Apache no era solo una moto, era un sueño que estaba decidido a proteger y disfrutar. Sin importar los obstáculos, al principio, Juan no podía creer que algo pudiera salir mal con su Apache. Cada día que la montaba, sentía que todo era perfecto, el motor sonaba estable, la velocidad era buena y los frenos respondían. Pero una tarde, mientras regresaba de una pequeña excursión al centro de la ciudad, notó que el motor no estaba igual que antes. Al principio pensó que solo era un pequeño sonido nuevo, tal vez algo normal en motos usadas, pero a medida que avanzaba, el ruido aumentaba y la moto comenzó a comportarse de manera extraña. El primer indicio fue un temblor leve mientras aceleraba en una calle tranquila. Juan disminuyó la velocidad, pero el temblor persistía y ahora se acompañaba de un pequeño silbido proveniente del motor. Se sintió incómodo y preocupado, porque nunca había escuchado algo así en una moto que parecía estar en perfectas condiciones. Cada vez que pisaba el freno,
Notaba que la respuesta no era tan rápida como antes, y eso comenzaba a causarle ansiedad. La sensación de inseguridad lo obligó a reducir aún más la velocidad y a conducir con cuidado extremo. Al llegar a casa, decidió revisar la moto más detenidamente. Aunque no sabía mucho de mecánica, estaba decidido a observar cada detalle. Miró las ruedas, revisó el aceite y trató de identificar cualquier pieza floja o desgastada. Pero nada le parecía obvio. Todo parecía estar en su lugar, pero el sonido persistía y la moto no respondía como debería. Esa mezcla de confusión y frustración lo llenó de dudas. Se preguntaba cómo podía haber comprado una moto supuestamente confiable que ahora le daba problemas tan pronto. Juan recordó la garantía que ofrecía el vendedor: si algo falla, te devolvemos el dinero. Por un momento, sintió un alivio leve. Después de todo, podía reclamar la devolución si era necesario. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que eso sería un fracaso personal. Había trabajado tanto para ahorrar cada centavo y sentía que rendirse sin intentar resolver el problema sería como desperdiciar todo su esfuerzo. Por eso, decidió que primero intentaría arreglar la moto por sí mismo o buscar ayuda de alguien de confianza antes de pensar en devolverla. Al día siguiente, Juan comenzó a buscar talleres confiables en la ciudad. Habló con amigos que tenían experiencia en motos y les explicó los síntomas. Algunos le dijeron que podía ser algo menor, tal vez un ajuste en el motor o en los frenos, mientras que otros advirtieron que podría ser un problema serio si no se revisaba pronto. Juan escuchaba con atención, tomando nota mental de cada consejo y sintiendo cómo su preocupación aumentaba. La sensación de incertidumbre lo mantenía en tensión, pero también lo motivaba a actuar rápido. Finalmente, decidió llevar la Apache a un taller recomendado por uno de sus amigos de confianza. Al llegar, fue recibido por un mecánico llamado Alberto, un hombre paciente y meticuloso que parecía saber mucho sobre motos usadas. Juan le explicó todos los problemas: los temblores del motor, el sonido extraño y la respuesta irregular de los frenos. Alberto escuchó atentamente, asintiendo y tomando notas mientras Juan describía cada detalle. Luego de un examen inicial, le dijo que necesitaría una revisión más profunda para determinar la causa exacta de los problemas. Mientras Alberto trabajaba, Juan se quedó observando la moto. Cada sonido del taller, cada movimiento de las herramientas, aumentaba su ansiedad y su esperanza al mismo tiempo. Se preguntaba si había hecho lo correcto al confiar en la garantía o si realmente podría arreglar la moto. La espera era difícil, y su mente no dejaba de imaginar escenarios negativos: ¿y si el motor estaba dañado? ¿Y si los frenos no se podían reparar? Cada pensamiento lo llenaba de frustración, pero al mismo tiempo reforzaba su determinación de no rendirse sin luchar. Después de algunas horas, Alberto se acercó a Juan con un informe preliminar. Le explicó que la moto tenía varias piezas desgastadas que necesitaban reemplazo, pero que no eran daños irreparables. Era un problema que podía solucionarse con paciencia y habilidad, pero que requeriría tiempo y esfuerzo. Juan sintió un alivio mezclado con un poco de miedo. El dinero que había gastado no estaba perdido, pero ahora tendría que invertir más tiempo y paciencia para que la moto funcionara correctamente. Juan decidió que valía la pena el esfuerzo. No quería simplemente recuperar su dinero, quería que la Apache funcionara como debía. Empezó a involucrarse más en el proceso, preguntando a Alberto sobre cada reparación y aprendiendo pequeños trucos de mantenimiento. Cada día que pasaba en el taller, Juan comprendía mejor cómo funcionaba su moto y qué cuidados necesitaba. La frustración inicial comenzó a transformarse en aprendizaje y motivación. Cada ajuste que se hacía y cada sonido que desaparecía le daba una sensación de logro y control. Sin embargo, los problemas no desaparecían de inmediato. Algunos días eran más difíciles que otros. La moto todavía hacía ruidos extraños, y Juan tenía que acostumbrarse a manejar con precaución mientras se realizaban las reparaciones. Había momentos en los que sentía que todo su esfuerzo era en vano, y otros en los que una pequeña mejora le daba esperanza.
Esa montaña rusa de emociones lo enseñó a ser paciente y a valorar cada avance, por pequeño que fuera. Al mismo tiempo, Juan comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en este proceso. Amigos y familiares lo apoyaban, escuchando sus preocupaciones y animándolo a no rendirse. Alberto también se convirtió en una especie de mentor, explicándole cómo funcionaban las piezas y cómo podía prevenir problemas futuros. La experiencia, aunque frustrante, lo conectaba más con la realidad de tener algo propio. No todo es fácil, pero con paciencia y ayuda, casi todo es posible. Durante esas semanas, Juan aprendió a observar los detalles que antes pasaban desapercibidos. Notaba cómo cambiaba el sonido del motor con el clima, cómo la presión de los frenos afectaba su respuesta y cómo pequeños ajustes podían mejorar significativamente el rendimiento. Cada día era una lección, y cada lección aumentaba su confianza. Aunque la emoción de la libertad inicial se había mezclado con frustración, ahora había algo más fuerte: conocimiento y experiencia. Juan también empezó a reflexionar sobre su relación con la moto. La Apache no era solo un medio de transporte, era un desafío, un símbolo de esfuerzo y perseverancia. Cada problema que surgía lo obligaba a pensar, a buscar soluciones y a tomar decisiones responsables. La frustración inicial, que había parecido abrumadora, se transformaba lentamente en orgullo por la capacidad de enfrentar dificultades y superarlas. La moto se volvía más que un sueño, se convertía en un proyecto personal, una extensión de su determinación y paciencia. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de algo importante: los problemas no eran el final, sino parte del viaje. Cada obstáculo enseñaba algo nuevo, y cada pequeña reparación era un paso hacia el objetivo de tener una moto confiable. La experiencia le mostraba que el valor no estaba solo en poseer algo, sino en el esfuerzo que uno pone para cuidarlo y mantenerlo. La Apache, con todos sus defectos temporales, se convertía en un espejo de su propia vida, llena de desafíos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. A medida que los días pasaban, la frustración inicial fue dando lugar a la esperanza y la satisfacción de ver mejoras graduales. Juan se daba cuenta de que su paciencia y esfuerzo comenzaban a dar frutos, y que cada pequeño progreso era motivo de celebración. La emoción de montar la moto, que se había visto opacada por los problemas, comenzaba a regresar, mezclándose con la nueva sensación de control y conocimiento que había adquirido. Finalmente, al concluir la segunda semana desde que comenzaron las reparaciones, Juan pudo montar la Apache con más confianza que nunca. Todavía quedaban detalles por ajustar, pero ahora sabía que podía manejar cualquier situación y que la moto pronto volvería a ser completamente confiable. Esa mezcla de aprendizaje, paciencia y emoción fortalecía su conexión con la moto y le enseñaba un valor que nunca olvidaría: los problemas no son el final del camino, sino una oportunidad para demostrar perseverancia y resiliencia. Después de varias semanas de frustración y de pequeñas reparaciones que no siempre funcionaban, Juan comenzó a sentir que la paciencia estaba dando sus primeros frutos. Cada visita al taller era un nuevo paso hacia la recuperación de la Apache. Alberto, el mecánico de confianza, parecía comprender perfectamente los problemas de la moto y le explicaba con detalle cada paso que realizaba. Juan aprendía observando, haciendo preguntas y practicando pequeños ajustes bajo la supervisión de Alberto. Poco a poco, la moto empezaba a mostrar signos de mejora. El primer gran cambio ocurrió cuando Alberto reemplazó algunas piezas del motor que estaban desgastadas. Juan observó cómo cada herramienta se movía con precisión, cómo cada pieza era ajustada y verificada. El sonido que antes lo había preocupado se volvió más estable, y la vibración disminuyó notablemente. Era un pequeño cambio, pero para Juan significaba mucho. La moto comenzaba a recuperar la vida que él había imaginado desde el primer día. Ver ese progreso lo llenaba de esperanza y le recordaba que había tomado la decisión correcta al no rendirse ante los problemas iniciales. Mientras el mecánico trabajaba, Juan aprendía más sobre la importancia del mantenimiento y la paciencia. Comprendió que una moto no era solo un objeto para moverse, sino una máquina que necesitaba cuidado constante, atención a los detalles y respeto por su funcionamiento.
Cada ajuste que hacía Alberto parecía enseñarle algo nuevo, cómo ajustar los frenos correctamente, cómo lubricar ciertas piezas del motor, y cómo identificar ruidos que podrían indicar futuros problemas. Todo eso se convirtió en conocimiento valioso para Juan, que no solo estaba rescatando la moto, sino que también estaba aprendiendo a ser más responsable y meticuloso. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Alberto decidió revisar el sistema de frenos, que había sido una de las mayores preocupaciones de Juan. Antes, la respuesta de los frenos era lenta y a veces insegura, lo que hacía que Juan se sintiera nervioso cada vez que tenía que detenerse en calles concurridas. Alberto desmontó cuidadosamente las piezas, limpió cada componente y reemplazó lo que estaba desgastado. Cuando finalmente Juan probó los frenos, la respuesta fue inmediata y segura. Sintió una mezcla de alivio y alegría. Por primera vez desde que comenzó a experimentar problemas, la moto se sentía realmente confiable. Ese día, mientras conducía la Apache por una calle tranquila, Juan notó algo que nunca antes había sentido: la moto parecía moverse con fluidez y seguridad. Cada aceleración era suave, cada curva se tomaba con facilidad y el motor respondía perfectamente. Fue un momento de satisfacción profunda. No solo había resuelto un problema mecánico, sino que también había experimentado la recompensa de la paciencia y del esfuerzo constante. La emoción inicial de tener su moto regresó, pero esta vez acompañada de orgullo y conocimiento. A medida que las reparaciones continuaban, Juan comenzó a involucrarse más activamente en el proceso. Alberto le permitía realizar pequeñas tareas bajo su supervisión, como revisar el nivel de aceite, ajustar los frenos y lubricar la cadena. Juan descubrió que cuidar de la moto no era complicado, pero sí requería atención constante. Aprendía que cada pequeño detalle podía marcar la diferencia entre un viaje seguro y un problema serio. Esa participación activa fortalecía su confianza y aumentaba su conexión emocional con la Apache. Cada día que pasaba en el taller también reforzaba la relación entre Juan y Alberto. El mecánico no solo realizaba reparaciones, sino que le enseñaba trucos y consejos que ningún manual podía ofrecer. Le explicaba cómo escuchar los sonidos del motor para detectar fallas antes de que se volvieran graves, cómo mantener las piezas limpias y lubricadas, y cómo conducir de manera que la moto durara más tiempo. Juan valoraba cada lección y comenzaba a ver la Apache no solo como un vehículo, sino como un proyecto personal lleno de aprendizaje y responsabilidad. Algunos días, los avances eran lentos y Juan sentía la frustración regresar. Había piezas que tardaban en llegar, ajustes que requerían prueba y error, y momentos en los que parecía que el motor no mejoraría. Pero cada desafío superado, por pequeño que fuera, le recordaba que la perseverancia era clave. Aprendió a no dejarse vencer por los obstáculos temporales, sino a verlos como oportunidades para mejorar y comprender más su moto. Esa mentalidad cambió completamente su experiencia. Lo que antes era preocupación, ahora era motivación para aprender y actuar. Una de las mejoras más notables ocurrió cuando Alberto ajustó el sistema de transmisión de la moto. Antes, Juan había sentido que la aceleración era irregular y que la moto no respondía bien en ciertos momentos. Con un ajuste preciso, la Apache comenzó a moverse de manera más fluida y estable. Juan notó que podía controlar mejor la velocidad y que el motor funcionaba con mayor eficiencia. Esa sensación de control y seguridad le devolvió la confianza que había perdido durante las semanas de problemas. Sentía que finalmente podía disfrutar de su moto como siempre había soñado. Además de las reparaciones mecánicas, Juan también comenzó a enfocarse en detalles estéticos y de mantenimiento preventivo. Limpiaba la moto con cuidado, revisaba los neumáticos y se aseguraba de que todas las luces funcionaran correctamente. Cada acción pequeña lo hacía sentir más conectado con la Apache y más seguro de que su esfuerzo no sería en vano. Comprendió que tener una moto propia no era solo sobre la emoción de conducir, sino también sobre la responsabilidad de mantenerla en buen estado y prevenir problemas futuros. La transformación de la Apache era visible no solo para Juan, sino también para quienes lo conocían.
Amigos y familiares comentaban cómo la moto había pasado de ser un problema constante a una máquina confiable y segura. Juan compartía su experiencia con orgullo, explicando los pasos que había seguido, los consejos que había recibido de Alberto y las lecciones que había aprendido sobre paciencia y perseverancia. Cada historia que contaba servía para reforzar su orgullo y satisfacción por no haberse rendido ante los primeros problemas. Un día, mientras realizaba una prueba final después de un ajuste importante, Juan sintió algo que nunca había experimentado: la moto parecía responder a cada pensamiento, cada movimiento y cada maniobra como si estuviera viva. Cada curva era suave, cada aceleración era precisa y cada freno funcionaba perfectamente. Fue un momento de triunfo silencioso, un recordatorio de que el esfuerzo constante y la dedicación habían valido la pena. La Apache no solo estaba funcionando, sino que estaba mejor que nunca desde el momento en que la había comprado. Esa experiencia también enseñó a Juan una lección importante sobre confianza y decisión. Podría haber devuelto la moto y recuperado su dinero, pero decidió luchar por ella. Esa decisión transformó no solo la moto, sino también su percepción de sí mismo. Comprendió que los problemas no son solo obstáculos, sino oportunidades para demostrar perseverancia y responsabilidad. La emoción de recuperar la moto y verla funcionar perfectamente era mucho más gratificante que simplemente aceptar un reembolso. Con la Apache finalmente en condiciones óptimas, Juan comenzó a disfrutar de su moto con una mezcla de alegría y respeto. Cada paseo era una celebración silenciosa de su esfuerzo, aprendizaje y paciencia. No solo podía moverse libremente por la ciudad, sino que también sabía que podía mantener la moto en buen estado por sí mismo, gracias a todo lo que había aprendido. Esa sensación de autonomía y control lo llenaba de satisfacción y lo motivaba a seguir cuidando de su moto con dedicación. La intervención de Alberto no solo salvó la moto, sino que también reforzó la confianza de Juan en sus propias decisiones. Aprendió que la paciencia, la observación y la búsqueda de ayuda adecuada eran herramientas poderosas para enfrentar problemas. Cada reparación exitosa fortalecía su motivación y aumentaba su conexión emocional con la Apache. La moto se había transformado de un objeto de frustración a un símbolo de aprendizaje, esfuerzo y triunfo personal. Finalmente, Juan comenzó a planear viajes más largos y aventuras con la Apache. Sabía que la moto estaba lista para enfrentar cualquier camino y que él estaba preparado para cuidarla. Cada recorrido no solo representaba libertad, sino también la recompensa de semanas de esfuerzo, paciencia y aprendizaje. La experiencia había enseñado a Juan que los problemas no debían ser motivo de rendición, sino de acción, y que la perseverancia podía convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer y disfrutar del éxito. Después de semanas de frustración, reparaciones y aprendizajes, Juan sentía que finalmente estaba listo para poner a prueba todo lo que había hecho con su Apache. La moto se había transformado, el motor sonaba estable, los frenos respondían perfectamente y cada ajuste realizado por Alberto había dado resultados visibles. Sin embargo, Juan sabía que todavía existían pruebas más grandes, aquellas que no se podían simular en un taller o en recorridos cortos. Esta era la oportunidad de demostrar que la paciencia, la dedicación y el esfuerzo habían valido la pena. Un día, decidió salir en un viaje más largo, recorriendo la ciudad y los caminos cercanos que solía imaginar cuando soñaba con su moto. El sol estaba alto y el cielo despejado, y la sensación de libertad lo llenaba de emoción. Cada aceleración era una confirmación de que la moto estaba funcionando perfectamente, y cada curva que tomaba con cuidado le recordaba lo lejos que había llegado desde los primeros días de incertidumbre y problemas. Sin embargo, Juan sabía que este viaje sería un verdadero desafío. Quería comprobar que la Apache podía resistir un uso constante y exigente sin fallar. Al principio, el recorrido fue tranquilo. Juan disfrutaba de la velocidad, del viento en su rostro y del control que tenía sobre su moto. Cada kilómetro recorría, sentía que la Apache respondía con suavidad y precisión, como si comprendiera cada movimiento suyo. La emoción de esos momentos lo llenaba de orgullo y satisfacción, y le recordaba la razón por la que había decidido no devolver la moto,
quería enfrentar los problemas, aprender y superar cualquier obstáculo. Sin embargo, mientras se adentraba en caminos más largos y exigentes, comenzaron a aparecer nuevas dificultades. La primera fue una subida pronunciada donde la moto necesitaba mayor esfuerzo para mantener la velocidad. Juan notó que el motor se calentaba más de lo habitual, y aunque la moto seguía respondiendo, él debía concentrarse al máximo para manejar correctamente. Este momento fue crucial, debía decidir si continuaba con cuidado o si regresaba antes de arriesgar la moto. Con determinación, decidió continuar, consciente de que este era el verdadero test de todo lo que había aprendido. A medida que avanzaba, el terreno se volvió más complicado, curvas cerradas, pendientes inesperadas y cambios en la superficie del camino lo obligaban a prestar atención constante. Cada maniobra requería precisión y concentración. Juan sintió un nerviosismo distinto al que había experimentado antes, no era miedo, sino respeto por la máquina que había rescatado. Cada decisión que tomaba podía afectar el rendimiento de la moto y su seguridad, y eso hacía que cada instante fuera más intenso y emocionante. Fue entonces cuando ocurrió el momento que marcaría el clímax de la historia. Mientras tomaba una curva bastante cerrada, Juan sintió un pequeño desliz de la rueda trasera. Por un instante, el corazón le dio un salto. La experiencia adquirida durante las semanas anteriores lo ayudó a reaccionar de inmediato, ajustó la velocidad, aplicó suavemente el freno y corrigió la dirección. La moto respondió perfectamente, manteniendo el equilibrio y recuperando la estabilidad. Ese instante fue decisivo, comprendió que la Apache estaba funcionando no solo como una máquina confiable, sino como una extensión de su propio control y habilidad. El susto inicial dio paso a una sensación de triunfo intenso. Juan sintió que cada semana de esfuerzo y aprendizaje culminaba en ese momento, la moto había sido rescatada, y él había aprendido a manejarla con respeto y precisión. Era un recordatorio de que los desafíos no desaparecen simplemente con paciencia, requieren acción, conocimiento y decisión. Cada ajuste realizado, cada pieza reemplazada, cada lección de Alberto había contribuido a este instante de éxito. Después de esa curva decisiva, Juan continuó su recorrido con una mezcla de emoción y concentración. Cada kilómetro recorrido le recordaba que había enfrentado problemas más grandes que cualquier viaje podía ofrecer y que los había superado gracias a su dedicación. La Apache ya no era solo una moto reparada, era un símbolo de perseverancia, aprendizaje y resiliencia. Juan sentía orgullo por haber tomado la decisión de luchar por su sueño en lugar de rendirse ante la primera dificultad. En medio del viaje, Juan decidió detenerse en un mirador cercano. Desde allí podía ver la ciudad a lo lejos, los caminos que había recorrido y los lugares que aún quería explorar. Mientras admiraba la vista, acariciaba el tanque de la moto y reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Cada obstáculo, cada reparación, cada aprendizaje y cada momento de frustración habían llevado a ese punto. La emoción de tener la moto funcionando perfectamente se mezclaba con la gratitud hacia Alberto y hacia sí mismo por no rendirse. Ese momento de contemplación también le permitió entender algo más profundo: los desafíos no solo prueban nuestra paciencia, sino también nuestra capacidad para aprender y adaptarnos. La experiencia con la Apache le había enseñado a enfrentar problemas de manera calmada, a analizar situaciones complejas y a tomar decisiones responsables bajo presión. Cada kilómetro recorrido, cada ajuste realizado y cada momento de incertidumbre habían sido lecciones de vida disfrazadas de obstáculos mecánicos. Mientras continuaba su viaje, Juan empezó a experimentar la verdadera libertad que había imaginado desde el primer día. Cada aceleración, cada curva tomada con confianza y cada momento de control total lo llenaban de alegría. La Apache se movía con suavidad y precisión, como si comprendiera la paciencia y el esfuerzo que Juan había puesto en ella. Esa conexión entre hombre y máquina era algo que nunca había sentido antes y que hacía que cada instante del viaje fuera memorable y emocionante. Al regresar a la ciudad, Juan sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. La moto había pasado por un test completo, enfrentando subidas,
curvas, cambios de superficie y exigencias del motor, y había respondido perfectamente. Para Juan, ese viaje representaba más que un paseo, era la prueba definitiva de que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia podían transformar problemas en éxitos concretos. La emoción de ver que la Apache funcionaba sin fallas lo llenaba de orgullo y alegría. Ese clímax también reforzó la confianza de Juan en sus propias decisiones. Podría haber elegido devolver la moto y recuperar el dinero, pero decidió luchar, aprender y actuar. Esa decisión lo enseñó a valorar la paciencia, la observación y la acción constante como herramientas para enfrentar cualquier desafío. La experiencia con la Apache se convirtió en un símbolo de su capacidad para superar obstáculos, un recordatorio de que la perseverancia y el esfuerzo siempre tienen recompensa. Una vez en casa, Juan se sentó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Recordó los primeros días de emoción pura, los momentos de frustración y desesperación, las reparaciones y los aprendizajes con Alberto, y finalmente, el momento intenso del viaje decisivo. Cada etapa había sido importante, y cada desafío había contribuido a que él y la moto llegaran a un estado óptimo. Comprendió que la historia de la Apache no era solo sobre problemas mecánicos, sino sobre cómo enfrentar dificultades, aprender de ellas y salir fortalecido. Esa noche, mientras miraba la moto estacionada frente a su casa, Juan sintió una gratitud profunda. La Apache no solo funcionaba perfectamente, sino que también se había convertido en un símbolo de perseverancia, conocimiento y esfuerzo personal. Cada curva tomada, cada aceleración, cada momento de concentración durante el viaje decisivo había reforzado la idea de que los desafíos son oportunidades disfrazadas. La moto ya no era solo un objeto, era una extensión de su propia determinación y paciencia. En los días siguientes, Juan continuó usando la Apache con confianza. Cada recorrido le recordaba el clímax del viaje decisivo y la satisfacción de haber superado los problemas. La moto funcionaba de manera impecable, y él se sentía seguro de poder enfrentar cualquier situación futura. Esa experiencia reforzó su comprensión de que tener algo propio requiere cuidado, dedicación y compromiso, y que los verdaderos triunfos no siempre son inmediatos, sino que se construyen paso a paso, con paciencia y esfuerzo constante. El clímax de la historia también dejó en Juan una sensación de orgullo silencioso. Había enfrentado problemas que podrían haberlo desanimado, pero decidió persistir, aprender y actuar. La Apache, que había estado al borde del fracaso, ahora era un ejemplo de cómo la perseverancia y la dedicación pueden transformar cualquier situación. Cada vez que montaba su moto, recordaba aquel momento en la curva cerrada, cuando su habilidad y la preparación de Alberto habían salvado la situación y demostrado que los esfuerzos siempre tienen recompensa. Finalmente, Juan comprendió que la verdadera lección de todo este proceso no estaba solo en la mecánica, sino en la vida misma. Los desafíos aparecen en muchos aspectos, no solo en problemas con objetos materiales, sino también en relaciones, estudios, trabajo y decisiones personales. La forma en que enfrentamos estos desafíos, con paciencia, aprendizaje y acción, determina el resultado y nuestra satisfacción final. La Apache se convirtió en un recordatorio constante de esa lección, que el esfuerzo y la dedicación siempre conducen al éxito, si se enfrentan con decisión y perseverancia. Después de semanas de esfuerzo, aprendizaje y prueba, Juan finalmente podía sentirse en paz con su Apache. La moto que había causado tanta preocupación y frustración ahora funcionaba perfectamente, y cada viaje se había convertido en una experiencia de alegría y seguridad. La sensación de alivio y satisfacción era profunda, porque cada obstáculo superado le había enseñado algo valioso sobre paciencia, responsabilidad y perseverancia. Juan comenzó a planear su rutina diaria con la moto de manera más organizada. Antes, cada paseo era una aventura improvisada, pero ahora sabía que podía confiar plenamente en su vehículo. Se despertaba temprano en la mañana para recorrer las calles tranquilas de la ciudad, disfrutando de la libertad que la moto le ofrecía. Cada recorrido era más que un simple traslado, era una oportunidad de reflexionar sobre su esfuerzo, sobre lo que había aprendido y sobre cómo cada problema enfrentado lo había hecho crecer como persona.
El impacto de toda esta experiencia también se reflejaba en su relación con los demás. Amigos y familiares habían seguido su historia desde los primeros problemas hasta la recuperación completa de la Apache. Muchos de ellos le preguntaban sobre el proceso, sobre cómo había manejado los desafíos y qué había aprendido. Juan contaba cada detalle con entusiasmo, sin exagerar ni dramatizar, pero con una claridad que mostraba su experiencia real. Sus relatos inspiraban a otros a no rendirse ante los problemas, sino a enfrentarlos con paciencia y determinación. Además de compartir su experiencia, Juan empezó a cuidar la moto con un sentido de responsabilidad que antes no tenía. Revisaba el aceite, ajustaba los frenos, limpiaba cada pieza y se aseguraba de que todo estuviera en perfectas condiciones antes de cada viaje. Cada acción de mantenimiento era una manera de proteger su inversión y de demostrar respeto por algo que había costado tanto esfuerzo conseguir y rescatar. Aprendió que cuidar de algo propio no solo significaba usarlo, sino también dedicarle tiempo y atención constante. Uno de los cambios más importantes en Juan fue la confianza en sí mismo. La experiencia de enfrentar problemas con la moto, buscar soluciones, aprender de un experto y finalmente ver resultados concretos le mostró que podía superar desafíos difíciles y mantenía la calma, la perseverancia y la disposición de aprender. Antes, cualquier problema mecánico lo habría desanimado, pero ahora sabía que podía analizar la situación, buscar ayuda adecuada y actuar con decisión. Esa confianza comenzó a trasladarse a otros aspectos de su vida, haciéndolo más seguro en su trabajo y en sus decisiones personales. Un día, mientras hacía un recorrido más largo por la ciudad, Juan recordó los primeros momentos con la Apache. Pensó en la emoción inicial de tener su propia moto, en la frustración de los problemas mecánicos, en las semanas de reparación y aprendizaje, y finalmente en el viaje decisivo que demostró que todo esfuerzo valía la pena. Cada recuerdo le provocó una sonrisa. Comprendió que la historia de su moto era también una historia sobre crecimiento personal, paciencia y resiliencia. Juan también empezó a planear pequeños viajes fuera de la ciudad. Antes, la idea de recorrer distancias más largas lo habría llenado de preocupación, pero ahora se sentía seguro y preparado. Imaginaba caminos nuevos, pueblos cercanos y rutas escénicas que podría explorar sin miedo. Cada viaje sería una combinación de disfrute y aprendizaje, porque ahora entendía mejor cómo funcionaba su moto y cómo debía cuidarla durante recorridos más largos. La Apache ya no era solo un medio de transporte, era una compañera de aventuras. La relación entre Juan y Alberto, el mecánico que había rescatado la moto, también se fortaleció. Juan comprendió que, además de habilidades técnicas, la experiencia de Alberto le había enseñado paciencia, disciplina y la importancia de no rendirse ante los primeros obstáculos. Cada consejo recibido, cada explicación sobre el funcionamiento de la moto y cada corrección de errores se convirtió en un aprendizaje que Juan aplicaba constantemente. La gratitud que sentía hacia Alberto era profunda, y sabía que la ayuda de alguien experimentado había sido clave para transformar la frustración en éxito. En paralelo, Juan reflexionó sobre la garantía que había tenido al comprar la moto. Podría haber usado la opción de devolución para recuperar su dinero y evitar los problemas, pero decidió enfrentar los desafíos. Esa decisión lo enseñó sobre el valor de luchar por lo que uno desea y de no optar por soluciones fáciles ante los obstáculos. Comprendió que las verdaderas recompensas vienen de la perseverancia y el esfuerzo, no de atajos. La Apache se convirtió en un símbolo tangible de esa lección. Con el tiempo, Juan también notó cómo la experiencia había cambiado su relación con el tiempo y la paciencia. Antes se frustraba fácilmente cuando las cosas no salían como esperaba, ahora, había aprendido a observar los detalles, a evaluar situaciones y a actuar con calma. La moto había sido el instrumento perfecto para enseñarle esta lección. Cada reparación, cada ajuste y cada prueba habían requerido paciencia y dedicación, y el éxito final reforzó la idea de que la paciencia no es solo esperar, sino actuar con constancia y cuidado. Los paseos diarios con la Apache también se convirtieron en momentos de reflexión y disfrute personal. Juan disfrutaba del sonido del motor, del movimiento suave de la moto y del viento en su rostro.
Cada trayecto era un recordatorio de cuánto había aprendido y de cómo había superado los desafíos. La moto le proporcionaba una sensación de libertad y autonomía que iba más allá de lo material, era la recompensa por su esfuerzo, perseverancia y capacidad de aprendizaje. Además de los beneficios prácticos, Juan también descubrió un aspecto emocional en la experiencia. Cada kilómetro recorrido con la Apache fortalecía su conexión con la moto, pero también consigo mismo. Había aprendido que los desafíos no eran solo problemas a resolver, sino oportunidades de conocerse mejor, de demostrar capacidad de adaptación y de valorar los logros obtenidos con esfuerzo. La moto se había convertido en un espejo de su crecimiento personal y de su capacidad para enfrentar dificultades. Juan comenzó a imaginar el futuro con la Apache de manera más amplia. No solo pensaba en recorridos diarios o escapadas cortas, sino en viajes más largos, en aventuras que combinaban exploración, disfrute y aprendizaje. La moto ya no era simplemente un objeto, era un símbolo de libertad, de esfuerzo recompensado y de la capacidad de transformar problemas en éxitos concretos. Cada plan futuro lo llenaba de emoción y motivación, reforzando su deseo de cuidar de su moto y de mantener la disciplina que había aprendido durante las semanas de reparación. La experiencia también reforzó su idea sobre la importancia de la preparación y la búsqueda de ayuda adecuada. Juan comprendió que enfrentar problemas sin conocimiento o sin apoyo puede ser abrumador, pero que con la orientación correcta y la disposición de aprender, cualquier desafío puede ser superado. La Apache había sido un ejemplo perfecto de esto, un objeto con problemas graves que, gracias a la combinación de paciencia, aprendizaje y ayuda experta, se transformó en un vehículo confiable y satisfactorio. Con el tiempo, Juan se convirtió en un referente entre sus amigos que tenían motos. Compartía consejos sobre mantenimiento, sobre cómo prevenir problemas y sobre la importancia de enfrentar los obstáculos con calma y perseverancia. La historia de su experiencia se convirtió en un ejemplo práctico de cómo los desafíos iniciales no determinan el resultado final, lo que determina el éxito es la actitud, la dedicación y la disposición de aprender. La Apache, rescatada y funcional, era la prueba viviente de esa lección. Cada vez que Juan montaba la Apache, recordaba el primer día en que la compró, la emoción inicial, los problemas que aparecieron, las semanas de reparaciones y aprendizaje. Y finalmente el viaje decisivo que confirmó que todo esfuerzo valía la pena. Esa narrativa interna reforzaba su orgullo y satisfacción. La moto no era solo un medio de transporte, sino un símbolo de constancia, disciplina y superación personal. Cada trayecto era una celebración silenciosa de todo lo que había aprendido y logrado. Incluso en su día a día, Juan aplicaba las lecciones aprendidas. Sabía que la vida, al igual que la moto, requería cuidado, atención y perseverancia. Cada desafío, grande o pequeño, podía ser superado si se abordaba con paciencia, aprendizaje y decisión. La experiencia con la Apache le enseñó a no desanimarse ante problemas inesperados y a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerse. Finalmente, la Apache se convirtió en algo más que una moto para Juan. Era un recordatorio constante de que los sueños requieren esfuerzo, que los problemas no son el fin, sino pasos necesarios en el camino, y que la perseverancia y la dedicación producen recompensas duraderas. Cada viaje, cada ajuste y cada momento de cuidado reforzaba la conexión emocional que tenía con la moto y la satisfacción de haber superado dificultades significativas. Juan entendió que esta experiencia no solo había cambiado su relación con la moto, sino también su perspectiva de la vida. Cada desafío que enfrentó con paciencia y aprendizaje se convirtió en un ejemplo de cómo abordar problemas en general, con calma, responsabilidad y determinación. La Apache se transformó en un símbolo tangible de esa lección, recordándole que los esfuerzos, cuando se aplican con constancia, siempre traen resultados positivos y gratificantes. La historia de Juan y su Apache terminó con una sensación de plenitud. La moto estaba completamente funcional, la relación con Alberto había fortalecido su confianza y conocimientos, y Juan había aprendido lecciones de vida que lo acompañarían para siempre.
La emoción de conducir, la libertad experimentada y el orgullo de haber superado los obstáculos le daban un sentido profundo de satisfacción. La Apache no era solo un vehículo, sino una prueba viviente de perseverancia, aprendizaje y esfuerzo constante.